Bueno, entonces les voy a compartir en pantalla lo de la Constitución. Nos quedamos entonces en el artículo 19. Vamos a iniciar con el artículo 19. En el artículo dice que, en el artículo 19 nos dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado se ha puesto a su disposición. Recuerdan que en el artículo 16 constitucional que vimos sobre el procedimiento penal, que decimos que ninguna persona puede estar detenida más de 48 horas, a excepción de que el delito por el que esté es asociación delictuosa. En ese hecho sí se le puede hacer una extensión de horas. ¿Para qué? Para integrar el cuerpo del delito y poderlo remitir a un centro de readaptación. Pero si en caso de que como máximo se podrá ampliar hasta 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición del Ministerio Público. Es aquí donde nos dice cuánto por máximo puede estar retenido una persona, y que en caso de que no se le demuestre su su participación en ese delito, en dado caso se tiene que dejar en inmediata libertad. Aquí es donde nos dice. También aquí te dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de función, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Si se pueden dar cuenta, aquí están manejando delitos graves. Entonces, es a lo que se refiere, que por eso es que se necesita que el juez sea el que determine qué es lo que va a proceder con ese indiciado. Aquí sí se podrán ver, también están hablando en este artículo 19 todo lo que viene siendo el procedimiento penal. Desde el artículo 16, 17, 18, 19 y 20 nos hablan sobre eso. ¿Por qué entran en lo que vienen siendo nuestras garantías individuales? ¿Por qué? Porque aunque tú estés siendo víctima, a lo mejor estás siendo víctima de de que te están acusando de algo que tú no has cometido, y puede ser que a lo mejor estén violando alguno de tus derechos. Es por eso que está este artículo, y en su defecto, si tú cometiste un ilícito, pues también te están diciendo que tienes derechos, ¿no? A ciertas cosas. Sí, o sea, ahora sí que a lo mejor vas a estar en prisión, pero tienes derecho a ciertos procedimientos, ¿no? Específicos. Ahora te dice aquí, el artículo 20 te habla sobre el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Los principios generales te habla cómo va a ser el proceso durante antes de tu sentencia. Aquí en lo que viene siendo la fracción 1, 2, 3, etcétera, en eso te va a decir, por ejemplo, aquí en la primera te dice: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente. ¿Por qué es inocente? Hasta que se demuestre lo contrario.
Por eso es que se está diciendo así, se está expresando esta fracción de esa manera. Procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. O sea que en dado caso en un proceso penal se tiene que demostrar que el inocente es culpable y en su defecto el culpable tiene que, ahora sí que no se va a quedar ese delito impune y además va a tener que el culpable que pagar los daños causados por el delito que cometió. A esto es a lo que se refiere este artículo. Te dice la carga de la prueba, te dice el juicio, cómo debe de llevarse a cabo. Aquí también en la fracción sexta te dice ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción salvo las excepciones que establezca esta Constitución. O sea, y si se dan cuenta, aquí te dicen varias cosas. Los derechos de toda persona imputada, o sea, te viene aquí también, en la fracción primera dice, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Aquí te está diciendo que por eso tienen las personas, aunque estén sujetas a proceso, tienen derechos y uno de ellos es eso, que ellos van a ser inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. ¿Y cómo va a ser? Con todos aquellos elementos que ahora sí que lo expongan para que puedan ser ahora sí que objetos de lo que viene siendo su ilícito que cometieron. Ahora, aquí vienen varias fracciones. Como podrán ver, este artículo es muy extenso. Aquí también vienen los derechos de las víctimas o del ofendido. Es por eso que estos artículos entran dentro de nuestros 29 primeros artículos y que entran en lo que vienen siendo nuestras garantías individuales. Ahora te dice, el artículo 21 dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Igual, este artículo también está muy extenso y habla igual sobre lo que viene siendo la protección tanto de las víctimas como también del que se está presumiendo como culpable. Ahora, el artículo 22 dice, quedan prohibidas las penas de muerte, la mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera que sea otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que se esté sancionando y al bien jurídico afectado. Aquí te está hablando de que queda prohibido lo que viene siendo todo lo que es violencia, ¿no? Violencia hacia la persona que está como reo. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque se le está violando sus derechos humanos. Por eso es que derechos humanos siempre está indagando lo que viene siendo las personas que están sujetas a proceso. Ahora, también te está diciendo que ninguna persona puede ser confiscada de sus bienes, pero recuerdan que también estuvimos hablando en un artículo anterior, en artículos anteriores que sí pueden ser objetos de que se les confisquen sus bienes, pero siempre y cuando después de un procedimiento o de un juicio se dé a conocer el ilícito que cometieron, que se tenga que hacer este tipo de confiscación. Ahora, también el artículo, vamos a saltarnos hasta el artículo 23. Dice, ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. A lo que se refiere es de que si tú ya
tú ya fuiste juzgado por, no sé, por el delito de robo, pero saliste exonerado, o sea que saliste siendo inocente y que te vuelvan a acusar por ese mismo delito, pero a lo mejor esa misma persona, eso ya no puede suceder. Ujú. A menos que sea un robo distinto y con otra persona que esté acusándote. Ujú. Pero mientras por el mismo y con la misma persona no, ¿vale? Por eso es que se dice que no puedes ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ahora habla, el artículo 24 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su grado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Uh-huh. Los actos religiosos de culto público se celebran ordinariamente en los templos. Lo que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Ahora, el artículo 25 dice, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fenómeno del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Ahora también nos habla en el artículo, aquí te habla sobre todo lo que viene siendo el desarrollo económico del Estado. Uh-huh. Ahora, también te habla en nuestro artículo 26, porque también este está un poquito extenso. El artículo 26 nos habla, dice, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetará obligatoriamente los programas de administración pública federal. En el artículo 27 nos va a hablar también, aquí habla todo de lo que viene siendo, el artículo 26 nos habla todo lo que viene siendo nuestro organismo del Estado. Ahora en el artículo 27 dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Aquí habla sobre el dominio de las tierras y las propiedades, ¿vale? En el artículo 28, a ver, porque también este está bien largo. Ay. Ya vieron que es bastante. Maestra, Mande. bueno, ahorita de lo del tema que dijo de que, por ejemplo, si te acusan por robo y pues se equivocaron o algo así, ¿sales con antecedentes penales o no? Mira, pues casi la mayoría de las veces sí.
¿Por qué? Porque a veces no te percatas de eso y eso lo tiene que a veces que checar bien tu abogado, que realmente que si saliste inocente que te quiten, porque tú cuando llegas al Ministerio Público inmediatamente te fichan, inmediatamente, así como entras, te toman tus fotos y te ponen un número de averiguación, ¿no? Entonces, por eso es que queda ya ahora sí que ese antecedente. A veces, muchas veces han sido inocentes, pero siguen con ese antecedente. ¿De qué? De que tuvieron esa problemática. Ujú. Es por eso que a veces sí es un poquito complicado. Por eso es más fácil, la verdad, que no te metes en problemas y que es mejor a veces que escuches, ¿no? Cuando a lo mejor tus papás te digan, ¿sabes qué? Mira, no salgas, mira, no vayas, mira, no es. ¿Por qué? Porque a veces sí surgen problemas, porque a veces te encuentras en un lugar menos preciso y en el momento menos indicado. Y que a veces, pues sí, sí puede pasar cosas así. O sea que entrando una vez a como a un juzgado o algo así, Al ya Ministerio Público. prácticamente tienes antecedentes penales. Sí, a veces es, por lo regular es que sí. Ujú. Por eso tienes que Ah, ok, cuidar está bien. mucho eso. Ujú. O sea, ya queda tu, ¿cómo se dice? Queda como, ya queda sentado que tuviste a lo mejor una problemática, a lo mejor sí fuiste exonerado, pero pues finalmente tuviste una problemática y pisaste un ministerio público y a lo mejor estuviste detenido tanto tiempo de horas. No es lo mismo a lo mejor si te agarran, no sé, bebiendo en vía pública, o sea, esos son delitos de menos gravedad, ¿no? Pero Ah, al ok, está final bien. del día, Gracias. ajá, o sea, es que es dependiendo también, ahora sí que se podría decir la dimensión del problema, ¿no? Por el cual hayas tenido una problemática. Ujú. Ok, ahora aquí habla todo lo que viene siendo las tierras, mira, aquí también dice, se declaran nula todas las enajenaciones de tierra, aguas, o sea, por eso es lo que les digo, aquí en este artículo nos habla todo lo que viene siendo las tierras y las propiedades tanto de la nación como de los particulares. Ujú. Ahora, nos viene nuestro artículo número, pero miren, si se dan cuenta está bien extenso este artículo sobre las tierras y aguas. Ujú. ¿Por qué? Pues porque también, pues sí, efectivamente es muy extenso todo lo que viene siendo esto. Ahora, el artículo, ya vamos a ver nuestro último artículo. Dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberán hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga o a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesaria para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Ok, hasta aquí sería nuestro último artículo 29 de lo que viene siendo nuestras garantías individuales. Ujú. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? No. Ok. Entonces, ¿me puede ayudar alguien a leer en nuestro libro la página número 52? Por favor. Ya maestra, ¿de dónde empiezo a leer? Sí, gracias. ¿Desde dónde empiezo? El objeto. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luego te dice el objeto de estudio del derecho constitucional. Ujú. Ok. El objeto de estudio del derecho constitucional es la Constitución, la cual se considera la ley fundamental o suprema del Estado. Para Jesús Ramírez Millán, la Constitución tiene los siguientes significados. Desde un punto de vista formal, la Constitución
es el documento solemne que contiene las normas fundamentales de un Estado. En cuanto al punto de la vista material, la Constitución es el conjunto de normas jurídicas fundamentales que regulan la estructura y organización del Estado, la determinación de los órganos, la relación de estos entre sí, y con los particulares, la forma en los que los particulares se incorporan al ejercicio del poder público y el control del mismo, así como los criterios programáticos que sirven de guía para la actuación de los órganos del Estado. Ignacio Burgoa señala que la Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado, que establece su forma y la de su gobierno. B. Crea y estructura sus órganos primarios. Se proclaman los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basa la organización y teología estatales. D. Regula sustantivamente y controla activamente el poder público del Estado en beneficio de sus gobernados. ¿Sigo? Sí. Podemos concluir con que la Constitución es el objeto de estudio del derecho constitucional, ya que establece la forma del gobierno del Estado, la estructura y su organización del Estado, comprometiendo las relaciones entre los órganos de gobierno, las facultades de los órganos de gobierno, los requisitos para que los particulares puedan participar en los órganos de gobierno, así como los derechos que se reconocen los individuos y que sirven de límite al poder del Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las normas jurídicas fundamentales que regulan la forma de gobierno en México, así como los derechos y obligaciones de las autoridades e individuos. Su cumplimiento permite que prevalezca en nuestro país el Estado del Derecho. Hasta ahí, por favor, Guadalupe. Ok, aquí te lo está diciendo. Sí, nuestra Constitución es nuestra principal arma, ¿no? Nuestra principal fuente, nuestra principal ley, y que de ella van a emanar todas las leyes que se desprendan. Ajá, pero que en ella misma va a contener cómo se va a regir el gobierno, qué cumplimientos va a tener el gobierno, qué derechos va a tener el gobierno, así como nosotros, cuáles van a ser nuestros derechos y cuáles van a ser nuestras obligaciones. Ajá. Eso es lo que tiene la Constitución. Y aquí te lo está externando. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo su estructura. Aquí pasamos a la página número 53. Te dice, para analizar las disposiciones constitucionales, se ha sistematizado su contenido en dos grandes apartados. La parte dogmática, que es la que contiene las 29 garantías individuales que tenemos todos nosotros, y la parte orgánica, que es en el que se encuentra todo lo demás relacionado con lo que viene siendo la nación. Ahora, te dice, aquí tiene dos recuadros. Te dice, la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende del artículo 1 al 29, que establece la libertad y los derechos, lo que se denominan derechos humanos y sus garantías, ya que los derechos fundamentales son reconocidos por el Estado y por lo tanto oponibles a las autoridades, que tienen la obligación de respetarlos. La parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende del artículo 30 al artículo 136 y que establece la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, la idea de la soberanía nacional y forma de gobierno, así como las partes integrantes de la federación. Ahora, te dice 2.12, la parte dogmática, que vienen siendo los derechos fundamentales y su clasificación. La parte dogmática de la Constitución contiene los derechos del hombre o derechos humanos, los cuales tienen diferentes excepciones. Tomando en cuenta la corriente luz naturalista, los derechos humanos se fundamentan en el derecho natural, que de acuerdo con Fred Kastberg, es el conjunto de principios jurídicos suprapositivos y objetivamente válidos, de juicios de validez general y postulados. Las normas generales que aparecen tener un fundamento suficiente en la naturaleza humana. En este sentido, Antonio Trujol y Serra
señala que los derechos humanos son derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad. Derechos que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por estas consagrados y garantizados. Por su parte, Castanto Beñas define a los derechos del hombre como los derechos fundamentales de la persona humana, considerados tanto en su aspecto individual como comunitario, que corresponden a éste en razón de su propia naturaleza y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder o autoridad, y toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, ante la exigencia del bien común. Se considera que la persona tiene derechos humanos independientemente de que estos se reconozcan o no en el derecho positivo. Ahora bien, cuando son reconocidos por este también les llamamos derechos fundamentales. La base de esos derechos fundamentales es la dignidad de la persona humana. En virtud de esa dignidad, la persona se convierte en sujeto del Estado, al cual éste debe servir dentro de su finalidad del bien común, teniendo como principio la dignidad de la persona humana, o en su parte dogmática, nuestra Constitución reconoce derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad. Si se dan cuenta, los artículos del 16 al 21, sí fue como por el 21, 22, ¿no? Que habló de lo que viene siendo tu seguridad jurídica con lo que viene siendo en el área penal, si recuerdan. Y después nos habla en el artículo 29 lo que viene siendo la propiedad. ¿Sí se dieron cuenta que habla sobre la propiedad de tierras y aguas? ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿O tienen alguna duda, algún comentario? Todo bien, maestra. Ok, Muy bien. no tiene ninguna duda. Vale. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy, chicos. Ninguno tiene nada que comentarme, ninguna situación con referente a nuestros temas que hemos estado viendo ahorita de nuestro módulo 3. No, maestra. No, maestra.